esta conversación que vamos a tener hoy, yo le doy una gran importancia por el tema y por el contertulio. El tema yo creo que es un tema que no nos deja dormir a muchos colombianos hoy, y es el tema de las drogas, de los narcocultivos, de esa espantosa violencia que rodea toda esta cuestión, de la incertidumbre, de la, creo yo, falta de claridad que está pasando allí. Y confío en que aquí vamos a poder, de la mano de Ricardo, dar unos elementos. No la verdad, porque la verdad no la tiene nadie, pero sí elementos para ayudar a entender eso. ¿Y quién nos va a ayudar en eso? Ricardo Vargas. Creo que mucha gente está pensando también participar de alguna manera en esta conversación. Y es el tema de los narcocultivos, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia que gira y que alimenta todo este proceso. Y una pregunta que nos hacemos los colombianos, muchos, oiga, ¿por qué nos ganamos el gordo de la lotería? A cuenta de que nosotros nos volvimos el primer productor mundial de coca. ¿Qué es lo que llevó a que esa situación se diera? Que se ha ido formando en los años. Esto no fue que cayó súbitamente. ¿Vos cómo ves ese proceso y esa realidad que tiene origen, historia, raíces? Y entender eso nos ayuda de pronto a entender un poquito por dónde podemos salir. Dale a ver si nos vas dando luces. Muy importante ese punto que se ha abandonado, creo yo, en los tratamientos del tema, y es que Colombia no siempre tuvo un auge de cultivos. Colombia inició en el narcotráfico especializada en el procesamiento y la exportación de cocaína. Y la pasta básica se traía de Perú y Bolivia. ¿Cómo en qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando de los años 80, inicios de los 80. Sí, inicios de los 80, que es donde entra Pablo Escobar, digamos, entra en ese contexto. Y también el llamado cartel de Cali también entra en ese contexto. O sea, ellos, los dos eran fuertes porque tenían la capacidad financiera para podía entrar en el negocio, ¿no? Porque ya, digamos, en la fase ya más avanzada, tenía que tener una flotilla de aviones, tenía que tener una red de acopiadores en esos países, sobornarla a los que controlan los radales en la frontera, en fin, y tener aquí los laboratorios para sacarla a exportación. O sea que en esa época Colombia no era productora de hoja de coca, ¿no? Porque ahora está muy de moda asociar narcotráfico con cultivos. Sí, señor. Me parece fundamental. Exacto, entonces, narcotráfico empezó en Colombia sin tener o muy pocos cultivos de coca. ¿Por qué? Porque las variedades de Colombia es una variedad que llama pajarita. Para procesar el pobre, inclusive la manera como se vuelven en ese procesamiento, le baja capacidad para potenciar el refinamiento de cocaína. Y entonces las variedades de Perú y Bolivia eran mucho más, digamos, óptimas en relación con esa posibilidad de sacar una buena cantidad de cocaína. Entonces, por esa razón, ellos están en capacidad de traerla de esos dos países, o sea, y aquí procesarla. O sea, que esta era gente que tenía, primero, gran capacidad económica, ¿cierto? Exactamente. Y de alguna manera tenía capacidad, contactos, canales comerciales, porque algunos de ellos estaban ligados a contrabando, que ha sido una de las eternas expresiones de ilegalidad en Colombia, ¿cierto? Sí. Y había muchos de los que estaban en contrabando que se meten también en este comercio. Finalmente son dos comercios ilegales que tienen unas afinidades, ¿no? Exactamente. Entonces el contrabando y la producción de marihuana son los dos antecedentes más importantes para llegar a la cocaína. Sí. Pero en este caso, lo que tú señalas es muy importante. O sea, el hecho de tener capacidad de traerla transnacionalmente de los países productores ya definía una élite poderosa. No todo el mundo podía entonces meterse en el negocio en ese sentido. Y además de eso, tener los contactos. No, hacer toda la cadena. Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, digamos, eso, ¿por qué cambió? ¿Cierto? ¿Por qué nos volvimos productores? Mi lectura es que hay dos causas fundamentales. La muerte de Pablo Escobar, la guerra que él libra y que sale derrotado de esa, el apresamiento de la cúpula de Cali, son los factores que van a dar al traste con la demanda en Perú y Bolivia. Si todo estaba controlado por los colombianos, pues al momento en que los apresan, al momento en que muere Pablo, ya no hay compradores de Perú y Bolivia. Y además había habido represión de cultivos en Perú y Bolivia, o eso no incidió. Fujimori en No, Perú, eso no es mayor cosa. y bajaba, Digamos que más... esa parte, el puente aéreo que establecen entre Perú y Colombia, pero ya eso fue un poco tardío, ¿no? Sí, un poco tardío, pero de todas maneras sí contribuyó a cerrar un poco la posibilidad de la importación desde Colombia. Se juntaron esas dos realidades, digamos. Correcto. Entonces, ¿qué estaba pasando mientras sucedía esa situación? En Colombia se empezó a sembrar las variedades de Perú y Bolivia a la par que ellos traían la coca. Se empezó un proceso digamos, de reconversión de los puntos cocaleros para empezar a producir esas variedades en Colombia. Eso es un proceso largo, o sea que solamente hacia el año 95, imagínate cuántos años en eso, ya había una producción importante en Colombia con esas variedades, y eso facilitó que Colombia se volviera, digamos, con condiciones óptimas de competitividad, pero también genera un nuevo fenómeno, y es que democratiza la participación de más gente en el negocio, porque ya tú no necesitas una flotilla de aviones para ir hasta Perú y Bolivia, sino que con una 4x4 tú la puedes comprar aquí en Colombia. Ahí donde pasamos, digamos, de la era de los grandes carteles a una producción, digamos, descentralizada y más abierta de todo el negocio. Y ese proceso puede haber durado unos 10 años, según tus cuentas. Sí, correcto. Yo le pongo unos 10 años a eso. Y ahí en este proceso hay cruces, ¿no? Hay cruces de variedades, de optimizarla, de cuál crece mejor, cuál da más rendimientos. Y lo que tenemos hoy en día es un proceso de experimentación local, de cruce de variedades hasta encontrar unas muy óptimas que dan un rendimiento mayor. Es decir, hemos hecho un desarrollo tecnológico que no hemos hecho para la otra agricultura, lo hicimos para el cultivo de la coca. Así es. Y teníamos unos terrenos además óptimos para eso, que la coca puede ser un cultivo elemental, pero de todas maneras requiere sus condiciones, ¿no? Eso es prácticamente un cultivo amazónico, ¿cierto? Sí, exacto. La instalación de ese proceso, cuando ya llega a Colombia, pues se da básicamente en el Guaviare, Caquetá, en Baupés, digamos, esas son las zonas que inician una dinámica muy fuerte, la zona del Meta también, la Macarena, etc. Ahí es donde, digamos, se desarrolla ese proceso de reconversión, y esas zonas, obviamente, que ya son zonas de colonización. Exacto. ¿No? Y esas zonas de colonización tienen un peso fuerte ya, digamos, de incidencia de las guerrillas. Y por tanto ahí empieza a hacer un cruce entre el control territorial guerrillero y la llegada de estos cultivos ya, digamos, en este proceso de reconversión para una producción mejor. Es decir, cuando el narcocultivo se inicia, ya está esta economía de colonización de colonos en plena operación, que van a hacer mucho de la mano de obra, que van a aprovechar estos, y está la presencia de las guerrillas y todo su control territorial y control de comunidades. Pero entonces ahí se genera un choque gigantesco con el negocio que llega y lo que ya estaba allí. ¿Cómo
cómo se hace ese encuentro entre campesinos, colonos, fuerza guerrillera y negocio Y cobradores. cocalero que está entrando. Muy interesante, porque digamos en esa fase lo que había era un acuerdo más o menos, digamos, pacífico, muy rentable para todo el mundo. Que entonces era que la guerrilla establecía una conexión con los compradores que llegaban del narcotráfico. En las afueras de los sitios de producción, ellos negociaban el precio, negociaban la plata que los compradores le iban a entregar a ellos, y una vez hacían el negocio, ellos entraban a la zona de producción, se entendían con gente que se llamaba acopiadores o chichipatos, que eran los que le compraban a los campesinos para venderle a esos grandes compradores que llegaban de afuera para llevar la coca procesada. Entonces, la guerrilla hacía un poco de empresario de los pequeños cultivadores intermediaria. Para tener poder de negociación frente al capital cocalero. Esa es la época del gramaje que llaman. Exactamente, exactamente. Claro, hay también... A ver, explicarnos cuál era la lógica del gramaje, porque las FARC siguen diciendo que ellos no trascendieron la época del gramaje, ¿no? El gramaje era un impuesto que se le colocaba a los capitales compradores, dependiendo, digamos, de la dinámica de los precios internacionales, de la oferta que hubiera de pasta básica, digamos, todas estas condiciones que operan en el mercado. Sobre eso se montaba, digamos, el impuesto del gramaje. Y era básicamente, sí, dirigido a esos capitales. Pero, digamos, esto tiene, digamos, algunas excepciones. La excepción en aquella época era el caso de Miraflores, en el Guaviare, porque Miraflores nunca tuvo, digamos, una campesina cocalera, sino que Miraflores fue el gran cultivo de 50, 60, 100 hectáreas, y allá no había campesinos, sino lo que había eran una masa de jornaleros. Allá, digamos, los narcotraficantes hacían el negocio directamente con las guerrillas y era por contrata. Es decir, allá no había... Era un negocio empresarial, era una empresa... A futuro compraban inclusive. Sí, claro, y compraban a futuro la producción. Y ya había un compromiso para entregar un tonelaje de cocaína y inclusive... Entonces, allí era industrializado. Allá no se usaba por la guadaña para picar la coca, sino se usaban las picadoras monumentales que podían, digamos, sacar una producción en poco tiempo y una gran producción sobre todo, ¿no? ¿Y por qué se cerró ese ciclo, digamos, empresarial capitalista de cultivo de la coca y más bien se regresó, parece, al pequeño productor? No resultó rentable, se exponía mucho en términos de seguridad, porque aquí no hemos hablado del otro actor, o es que era el actor ausente del Estado. Aquí parece que esto se negociaba entre campesinos, guerrilla y compradores de coca. ¿Y el Estado por ningún lado, qué? Sí, ya estaba metido porque el Estado siempre está metido en esta economía. Y estaba metido porque de todas maneras habían puestos de policía en los ríos, controlando, digamos, por ejemplo, lo que eran los insumos, la llegada del cemento, la llegada de la gasolina, los precursores. Esa parte, fundamentalmente era la policía la que captaba eso, o las cabeceras de los aeropuertos, por donde sacaban la producción también, de alguna manera participaban de eso. Entonces, en este caso, en Miraflores, por ejemplo, era digamos, una especie de control muy circunscrito a la zona del aeropuerto, mientras que todo el resto del municipio estaba en manos de la guerrilla. Lo mismo que aparecía en Planadas, ¿no? El aeropuerto de Planadas, hasta hace muy poco, la policía controla el aeropuerto y el resto la guerrilla. Entonces, ahí hay un cruce, digamos, unos acuerdos, unos órdenes.
donde todo el mundo gana y no hay necesidad digamos, de meter violencia. Ahí la policía lo que tenía era como un retén o un peaje, una especie de gramaje, pues. Exactamente. Lo que digamos, estaba controlando era la comercialización y el reparto y no la producción. Así es, así es. Y entonces esto nos lleva a decir que esa asociación mecánica y sustancial que mucha gente hace entre narco y violencia no es cierta. Hay épocas, hay periodos en los cuales se crearon equilibrios, se crearon órdenes donde no aparece la gran violencia en esos territorios. Cuando se rompen esos equilibrios, cuando ya se daña el arreglo que hay, ahí donde aparece, digamos, el problema de la violencia. Es lo mismo que la violencia urbana. A mí me tocó vivir eso como secretario de gobierno de Bogotá. Y cuando había equilibrio entre los grupos ilegales, la violencia disminuía. Cuando había una guerra de sucesión, de controlar territorios, la guerra se disparaba para un propósito determinado. ¿Y será que en este momento, esta disparada de asesinatos en estas zonas, ojo, hablo de las zonas, no nos estará mostrando exactamente que hay todo un reacomodo en el negocio? Yo creo que en aquella época que hablábamos la semana pasada, uno observaba unos actores más o menos centralizados, ¿no? Digamos, la estructura de la FARC, los paramilitares que tienen de todas maneras un cierto nivel de coordinación, aunque no era una federación. El tema digamos, de los exportadores, pues también, digamos, más o menos se acomodaban a ese juego de la guerra. Hoy en día no es así, digamos. Hoy en día lo que hay es una dispersión extraordinaria de actores y unos controles menos nacionales y más locales. Unos juegos de actores que buscan, digamos, incidir sobre puntos específicos, zonas digamos, óptimas para el acopio de droga, para la transformación, para la exportación, para el embarque. Digamos, esos sitios se vuelven estratégicos y hoy en día lo que tenemos es unos actores mucho más fragmentados, más dispersos, con una búsqueda de control local y con el ejercicio de la violencia, porque digamos antes, con la guerrilla y con los paramilitares jefes, de alguna manera, con todo, digamos, la cantidad de muertos que hubo, las comunidades podían hablar con ellos, negociar alguna cosa, generar, digamos, algunos equilibrios. Hoy en día estamos asistiendo a una violencia usada para el envío de mensajes a punta de muertos, a punta de manera de comportamiento violento, y ese es un fenómeno, digamos, nuevo en ese sentido. Y lo otro es, digamos, es muy común decir que el narco colombiano ya, digamos, fue sustituido por los mexicanos y que por tanto ellos llegan acá y ya controlan el negocio y algunos llegan inclusive a decir que ya ni siquiera la plata se queda en Colombia, sino que la llevan a México. A mí me parece personalmente, con lo que yo he mirado, que hay mucha especulación. O sea, digamos, la persona que sostiene esto debe ver que tiene una idea fija del asunto, y yo llamaría más la atención sobre la necesidad de ir más fino en qué es lo que pasó ahí. Es evidente que si las FARC entregaron, digamos, deja, digamos, de negociar con el narcotráfico, abandonan territorios, lo que pasó es obvio, que es digamos, la llegada de nuevos grupos, pero sobre todo se creó una inseguridad en los arreglos que había con los compradores de otros países, en este caso los mexicanos. Y ellos, como digamos, los que están, digamos, controlando el mercado de Estados Unidos en la parte sobre todo occidental, pues mandan emisarios para poder saber con quién hay que negociar para que garanticen los envíos, la calidad, la frecuencia, el tonelaje. ¿Con quién me entiendo? Entonces la llegada de los mexicanos fundamentalmente tiene que ver con eso, pero ojo, simultáneamente Colombia diversificó la ruta de una manera impresionante. Todo el mundo piensa
que el negocio de la cocaína es con Estados Unidos exclusivamente y que lo otro es marginal. Eso ya cambió. Estados Unidos apenas controla el 30% del mercado nuestro. El resto está en Europa Occidental, en Asia, en Australia, en África y en Sudamérica. Y ahí somos importantes. Entonces, eso hace que haya mucha gente metida en el narcotráfico, colombianos, que controlan esas rutas, sobre todo por Brasil, y que lo de Estados Unidos sí tiene una connotación más relacionada con los mexicanos, pero no son ellos los que reemplazaron. Supuestamente eso es falso. Ellos no nos han reemplazado. Aquí lo que ha habido es un cambio impresionante de nuevas rutas, de nuevas dinámicas, de nuevos arreglos. Ya no hay una connotación tan nacional en esas estructuras. Son redes donde participa gente de muchos lados. No es esa concentración en una estructura única, es una estructura de redes. Exacto, eso pasaba en los 80 y parte de los 90. Hoy en día no. Es la lógica de las redes. Las redes no tienen cabeza, tienen dinámicas, tienen Exacto. Entonces, mira. Perdóname, pero hay una vaina que no resisto la tentación porque es que me duele profundamente como colombiano. Y es que vos lo que estás diciendo es reafirmando que en esos escenarios el Estado, la autoridad, el regulador, era un regulador subversivo, criminal. Simultáneamente a ese control de la guerrilla, que lo describíamos aquí, se estaba dando en el norte del país una nueva dinámica de la guerra y era la conformación de los grupos paramilitares, coordinación de las autodefensas vía convivir y primeros arreglos entre esas estructuras con terratenientes y ejército colombiano. Sí, señor. Y entonces en ese proceso, digamos, empieza el discurso de Castaño de que vamos a ir por los del sur de Colombia y vamos a entrar allá a quitarle las finanzas de la guerrilla. Y ahí es donde el conflicto se dispara. Pero en el norte, estos paramilitares cumplen otra función. O sea, ellos controlan básicamente grandes extensiones de puntos de exportación, lo que es Darién, Golfo de Morrosquillo, Guajira, la frontera con Venezuela por el lado del Catatumbo. Digamos, todas esas zonas eran controladas por ellos totalmente y todavía hoy en día, después de tanto tiempo... Por las autodefensas. Exacto. Y todavía hoy en día esas rutas son controladas por paramilitares. No, o sea, Darién, Morrosquillo, Guajira, eso sigue funcionando como punto de exportación después de casi 20 años de manejo del asunto y más. Entonces, esos grupos también cumplen una función muy importante. En este tema del narcotráfico, para mí, lo más importante es el tema de qué se hace con la plata cuando retorna a Colombia después de la exportación. Esa plata se lava. Y en este país se ha lavado básicamente con la concentración de la propiedad agraria. Y esa propiedad agraria se hizo a través de la expropiación, a través de la violencia. Y en ese proceso el narcotráfico, el paramilitarismo y el ejército ha sido fundamental en acuerdo con élites regionales para transformar totalmente la estructura agraria, reconcentrarla y en últimas sacar el máximo de provecho del narcotráfico. Digamos, para mí, lo de los cultivos es absolutamente secundario o terciario en esto. Lo importante para los problemas que tiene el país hoy fue lo que pasó en relación con los dineros del narcotráfico que retornaron a Colombia y que se lavaron por esa vía. Y en ese proceso es donde emerge una élite nueva. Hay una élite poderosa que emerge de todo ese proceso y que prácticamente tiene un gran, pero muy, muy importante poder político en Colombia hoy. Y para mí ese es el problema fundamental de cara a la construcción democrática de este país, porque ellos agencian unas maneras autoritarias de ejercicio del poder, tienen, digamos, unas prácticas que yo podría decir prácticas mafiosas. Digamos, no hay, digamos, el debate público, hay, se estimula mucho la obstrucción a la vigencia de la ley, la impersonalidad de la ley, se lesionan las instituciones. Entonces, ese fenómeno de élites nuevas, poderosas, que son el resultado de ese proceso largo, y digamos,
están incidiendo de una manera muy importante sobre el poder político de Colombia. Y ese para mí es el punto fundamental de Es este lo que país. se ha hablado del neolatifundismo generado por el narcotráfico. Entonces aquí hay una inversión de la secuencia. No es que el latifundio genere el narcotráfico, sino que de alguna manera el producto económico del narcotráfico se destina en un alto porcentaje a esta concentración de la propiedad rural, ¿sí? Pues Fundamentalmente. no solo de la propiedad rural, porque es que yo creo que hoy en día la economía colombiana en muchos de sus frentes está profundamente infiltrada por esos dineros que proceden del negocio del narcotráfico, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Entonces ahí la discusión no es si los señores de Sinaloa reemplazaron a los colombianos, ese no es el problema es este que estamos conversando ahora. ¿Qué pasó en relación, en dónde quedó ese dinero? ¿Quién fue el que se benefició? Porque finalmente hay una cosa muy interesante y es que los grupos digamos, de criminalidad organizada asociados al narcotráfico son efímeros, tienen una vida corta. El viejo paramilitarismo es efímero también. Eso, digamos, también nace, muere el líder, entra otro, muere, etcétera. Eso también es efímero. Pero lo que es permanente es el beneficio de las élites regionales que han sabido, de una manera con mucha astucia, tener los beneficios de esos dineros que han retornado a Colombia. Es ahí donde se condensa finalmente el problema del narcotráfico en Colombia. En ese proceso, la frontera entre lo legal y lo ilegal se evaporó, se diluyó. Y entonces, lo que hay es digamos, Colombia está haciendo un proceso donde opera en esa zona gris. Lo legal y lo ilegal está cada vez más articulado. Y ahí es donde está otro de los problemas más serios, y es que gran parte de la legalidad nuestra, de la institucionalidad nuestra, se alimenta, convive, negocia, se beneficia de este proceso. Y ahí está otro gran motor del cáncer nuestro, la corrupción. Exacto. Es que esto es una estructura montada sobre una base cada vez más corrupta. Sí, entonces... Por los orígenes del capital, simplemente. No es porque el capital en sí sea corrupto y no la forma de acumulación de capital. Sí, aquí es absolutamente criminal. Ahora, a mí me parece que este proceso pues tiene que ver con la dinamización de un capitalismo salvaje, muy, digamos, afianzado en unos modelos neoliberales que arrasan con esos principios viejos liberales de los siglos XVIII y XIX, y entra solamente en una dinámica de acumulación y arrasa con todos los principios, con todas aquellas formas de construcción de una modernidad con base, digamos, en la creación de unos órdenes que ayuden a participar a las comunidades, etc. Aquí no, aquí arrasó con todo eso, y el problema del consumo, el problema de la acumulación es lo más importante. Es que fíjate una cuestión. Aquí hicimos la acumulación de capital sin hacer una revolución productiva industrial, ¿sí? Es decir, tenemos una economía capitalizada sin base productiva para sostener esa economía capitalizada. Entonces empieza a filtrarse de manera ilegal por todos los resquicios de la economía. Y yo creo que ahí hay un tema absolutamente fundamental que para mí lo que caracteriza esta etapa del capitalismo conocida como neoliberalismo, y es el papel del sistema financiero y del capital financiero, que creo que está recogiendo de este capital ilegal toneladas. Va para la tierra, pero es que la tierra sola no es capaz de recoger toda la generación de capital que se está teniendo, que está llegando acá. Y una vez que se mete dentro del sistema financiero, se limpió, entre comillas, y se irrigó por todas partes, y ya casi que ni uno mismo sabe en qué momento está en contacto con unos recursos de origen ilegal. Es decir, es el virus, ahora que estamos todos de epidemiólogos, que ha invadido el cuerpo social y lo ha envenenado, literalmente lo ha envenenado. Entonces aparece... El envenenamiento del cuerpo social es la corrupción. El envenenamiento del cuerpo social es volver toda una gran especulación, es la negación de la actividad productiva. Así es. Que es lo que a mí me parece que
que es como el alma de toda esta cuestión, vamos como acercándonos a una visión amplia. Y todo esto favorecido, ya lo dijiste, por esta globalización, por la desregulación, por la integración de los mercados financieros. Si hay una actividad globalizada en Colombia, es la actividad de la producción de la droga. Tú ahora lo ponías, entonces ya no es Estados Unidos, estamos en Europa, en Europa del este, del oeste, estamos en Asia, Sí, estamos en sí, Latinoamérica. Ya el tema del mercado es importante, sí, nadie lo va a decir, pero en eso diversificamos los mercados. Es decir, esto tiene absolutamente. una racionalidad empresarial Sí, perversa, pero inmensamente eficaz, absolutamente, absolutamente. inmensamente, que trasciende el mundo campesino, el mundo rural. Esto está ya Exacto, exacto, exacto. En en otra otra dimensión. dimensión, que es lo que lo hace todavía más complejo, ¿cierto? Que si fuera Exactamente, simplemente el tema de la tierra, hasta se puede manejar. Pero en exactamente. esto otro, Dios mío, esto... En esa síntesis que haces, uno puede medir la magnitud del reto de pensar en una regulación de este fenómeno, ¿no? Es decir, eh, la regulación, uno puede verlo muy anticipadamente como el camino que podría, digamos, responder en gran medida a esta problemática. Pero esa globalización que tú describías, esa manera como los continentes se impregnan de este negocio, cómo se lava también en todos estos países. Oh, Solo en Australia hoy en día el kilo de cocaína vale más de $100.000. ¿cómo le Digamos, parece? un negocio así O sea, impresionante. o Y esto se legaliza o estamos sí, muertos, mi querido eso. amigo. Entonces, eso supone la necesidad de un manejo multilateral, volver a poner Claro, el tema, pero claro, bien, con toda la claro. argumentación, recoger las contribuciones que hay desde diferentes partes del mundo. Hay médicos en Estados Unidos que investigan muy bien la realidad de lo que está pasando con el tema de salud con cocaína. Ese tipo de personas son nuestros aliados, poder hablar con ellos Claro. a qué resultados han llegado y poder fortalecer una propuesta muy sólida, muy integral, multilateral, de poner el tema sobre la mesa nuevamente, porque es que el problema es esto que hemos concluido hoy, en el sentido de que Yo creo. es un problema global impresionante. Entonces, esa cuestión del señor Trump, de que hay unos americanos inocentes que lo envenenan unos latinos corruptos, perdone, es hipocresía total. Es que me da rabia porque es que estamos pagando como nación las consecuencias de esa hipocresía. Hay que mirar la realidad como es, afrontarla como es. Lo que muestra los Estados Unidos en materia de consumo es el rotundo fracaso y quiebre No, pero de es las que políticas de prevención, de tratamiento de los adictos y de los consumidores dentro de Estados Unidos. No nosotros como no, ahí sí, productores. Son invierta, ellos y nosotros sus somos las políticas. víctimas, ahí sí. Exacto, Esto es porque, una guerra más absurda y más perdida que la guerra de Irak. y por eso al final lo que hacen es usarla para otra agenda, ¿no? A una agenda de seguridad, Sí, sí, ya ¿no? ves, Porque el problema sí saben ellos que no lo van a esto se resolver por esta disfraza. vía. Además, porque esta plata está circulando en la economía norteamericana, en el Así es. sistema financiero en Argentina, en Brasil, ni En hablar, Suiza, en Europa, Suiza, no. Pues nosotros sí. quedamos como los malos de la película, somos los proveedores de los recursos que están irradiándose por el sistema financiero internacional. Vámonos antes de que nos detengan con todo esto, Ricardo. Bueno, listo, Abrazo y mil gracias, listo. soy yo. A ti por la invitación. Con todo Oh, gusto. chao. Chao.